Hola, 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 ¿qué tal? hola. buenas tardes, Miguel Ángel. Qué guay, ya Buenas tardes. por fin ya podemos hablar contigo. Eh, faltan algunas, pero y las iré añadiendo a medida que vayan entrando, ¿vale? Muy Entonces, bien, lo que me digáis. pues nada, encantada de tenerte aquí y bueno, para nosotros es un placer. Para empezar a hablar. Me gustaría para que yo te conozco un poco, más que esta hace ya mucho, pero la mayoría Sí. de la gente que está aquí no. Entonces Ujú. me gustaría que les contaras quién es Miguel Ángel. Uf, casi nada, así para Bueno, empezar. un poco, Sí. tampoco toda tu vida. Ya, 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 no, tranquila. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Para mí es un placer y vamos, ya lo sabes, ya te lo había dicho. Y muchísimas gracias por esta oportunidad y este encuentro. Y la verdad es que es una tarea complicada para mí siempre así resumir y definir, porque es lo que tiene que en el fondo uno se dedique a tantos palos, pero un poco por Resumir. simplificar y también de cara precisamente a lo que yo creo que es más interesante. Me dedico durante gran parte de mi carrera. Bueno, yo soy periodista de formación, pero una de las cosas que he hecho de manera más reiterada ha sido divulgación científica, aparte de trabajar también muy relacionado con el ámbito editorial durante muchos años. Y esa divulgación, pues la he hecho de muchas maneras. He sido comisario de exposiciones, muchas de ellas en la Fundación Telefónica y muchas de ellas muy exitosas. Eh, de libros, pues tengo escritos ensayos, sobre todo en torno a un personaje que es Nikola Tesla, que es el famoso ingeniero, inventor, que cuando yo empecé a ocuparme de él no lo conocía casi nadie y ahora es un personaje mucho más conocido, entre otras cosas por los coches, ¿no? Tesla, que tienen ese nombre precisamente de homenaje a él. Eh, y también en el campo de la novela, es un campo que había abordado, tengo dos novelas publicadas, la primera, las dos primeras en Editorial Destino, la primera Tesla y la conspiración de la luz, que era precisamente pues una historia un poco de ciencia ficción, pero retrofuturista, que jugaba también con la figura de Tesla. La segunda novela era una novela que yo diría, no sé si histórica es la palabra, y que además es una novela que yo creo que tiene puntos en contacto con el cuaderno nocturno, que es Las calculadoras de estrellas, que es una novela en torno a algunos personajes muy poco conocidos, pero muy apasionantes, que es en torno a una astrónoma norteamericana del siglo XIX, que además fue todo un referente en lo que fue la educación de las mujeres, el abrir la educación de las mujeres a la ciencia en un momento en el que eso no era nada frecuente. Y finalmente, pues con el cuaderno nocturno, pues es mi primera incursión en ese género tan apasionante, pero también que es un reto, como es no sé si llamarlo el thriller, el misterio, no sé muy bien exactamente la etiqueta, pero que es probar un género distinto, pero para también seguir hablando un poco de las cosas que me interesan y que yo creo que en general muchas veces la gente no conoce, pero yo creo que por mi experiencia son temas, son historias que a la gente en general pues le suelen enganchar. Entonces, este es el resumen que se me ocurre así de repente, pero vamos, seguro que si me preguntan mañana se me ocurriría otro resumen diferente, pero bueno.
Bueno, yo sé que también eres editor, pero bueno, lo vamos Sí, sí, a es que he dejarlo. resumido un poco, sí. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, para empezar, sabes que a mí me ha gustado mucho porque ya, bueno, ya lo puse en la reseña, me gusta que me descubran cosas. Aparte de el famoso, mm, bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler porque se está grabando, ¿no? Al famoso observatorio, vamos a decir, del Retiro, que yo quiero ir a verlo y si puede ser contigo todas, mejor. Bueno, Aparte de eso, que yo no tenía ni idea y el por qué y está ahí ese telescopio, que yo tengo aquí uno de mi hijo, que también yo creo que a todos los críos les ha gustado. Eh, Tu incursión en la novela negra ha sido para mí fantástica, porque tienes la protagonista que es una pasada. bueno, bueno. Me gusta mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho la protagonista y bueno, y Tobías, pero lo que más me ha gustado es eso, que me descubras cosas. Y es verdad que yo una vez que abro un libro y no es la simple novela negra, porque por ejemplo yo leo una novela negra, pero me descubre, por ejemplo, todos los escenarios donde se desarrolla esa novela que son reales y me encanta, ¿sabes? O sea que Ujú, también tiene algo de historia esta novela, porque no es solo novela negra, porque hay un crimen, no es solo thriller, pero lo que más me ha asombrado, vamos a decir, es el final. Que detrás hay ujú, un final que nos lo imaginemos, vamos a ver. mm. O sea, que Sí, vamos a hablar de ese final. Mira, tengo aquí a la perra, mira, sí, 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 ahí la veo, que ya la había visto en fotos, pero ahora ya la ya la veo, has visto, ¿no? Pues, sí, en movimiento. igual, total. Y la verdad es que me gustaría que nos contara por qué o cómo surgió la idea del cuaderno nocturno. Sí, pues la idea surgió por una propuesta que le llegó a mi agente por parte de la editorial y de Carol París, que es mi editora en Suma, Sí. eh, que me propusieron la idea de escribir precisamente un thriller, o sea, una novela de misterio. Eh, y para mí era algo que yo no me había planteado nunca hacer, pero no por nada, porque de hecho a mí me gusta mucho la literatura, o sea, los géneros verdaderamente populares, o sea, los géneros que la gente lee, que la gente devora, además me parecen que son géneros especialmente difíciles. Creo que no hay nada más difícil que conseguir que la gente agarre una historia que le estés contando y esté pasando las páginas, le interese lo que le cuentes. Madre mía, ya veo, sí. Entonces, yo fue la propuesta que me llegó y a partir de ahí me interesó mucho y fue como, claro, yo tuve que hacer una propuesta de sinopsis, de planteamiento de la novela y ahí fue donde, donde por un lado pensé qué historia me gustaba que estuviera por detrás un poco, que sirviera de soporte para luego lo que sería pues, la investigación, el crimen, la intriga, y todo esto. Y tuve muy claro, porque es una historia de que yo había escrito hacía años ya algún artículo, esa historia del Observatorio del Retiro y ese telescopio maravilloso que no es extraño que no lo conozcas, porque es que no lo conoce muy poquísima No gente lo conozco, pero en Madrid y a mí me parece una cosa terrible, pero bueno, muy de este país. También, a ver, se puede visitar, yo desde luego, si organizamos algo, una visita o algo, por supuesto os lo diría. Eh, pero no está abierto, no es un museo ni un ah, sitio que esté abierto, que se pueda ir.
sí puedes reservar para visitas guiadas los fines de semana, pero bueno, ya es como un poco más complicado, que no es un sitio en que uno se presenta ahí y ya está. Y a partir de ahí fue cómo plantearme dentro de, digamos, las normas que tiene el género, que es una de las cosas que más me apasionaban, o sea, que tiene unas normas, o sea, hay algo ahí que tienes que cumplir. Además, la editora me dijo desde el principio, tiene que haber por lo menos un muerto, tiene que haber una investigación. Y yo desde el primer momento pensé en una astrofísica, pensé en una astrónoma haciendo esa investigación, porque eh, Porque a ti el mundo conozco, de las estrellas te gusta. sí, pero además conozco a muchas científicas y especialmente conozco a muchas astrofísicas españolas, que en España hay muchísimas y las hay muy buenas. Entonces me hacía gracia precisamente poner a investigar el, el misterio y a descubrir por qué se había producido esa muerte, un poco con la que arranca la novela. Me hacía mucha gracia poner a una científica. Entonces ese fue el primer paso. Y me dijeron desde la editorial, vale, muy bien, te compramos la científica, dice, pero le tiene que ayudar Alguien. alguien, que tiene que ser, o sea, yo aquí os lo cuento, o sea, como que fue como se fue estableciendo las reglas de juego. Dice alguien que sea, preferiblemente que sea un policía o que sea un detective. Y entonces dije, vale, me gustaba esa idea porque también me parecía que daba mucho juego. Y claro, así fue como empecé a pensar y así fue como apareció pues Tobías Satrústegui, porque eh, es la pareja perfecta de Estrella, de la astrofísica, porque es un personaje muy distinto a ella. O sea, él no viene del mundo de la ciencia, es un personaje mucho más, no sé, terrenal, no sé si castizo, no sé, un poco cínico, pero me gustaba también la idea de ponerlos a trabajar a los dos, porque en el fondo un detective tiene mucho de científico también, en realidad, porque tiene que, un científico pues se descubre algo que no sabe por qué es así, porque, por ejemplo, una astrofísica descubre un fenómeno en el cielo, un astro, algo nuevo. Y no sabe qué, y tiene que averiguar qué es. Y no es tan distinto a lo que hace un detective para, ante algo con lo que se encuentra, descubrir un poco y averiguar pues las causas, averiguar todo lo que hay detrás. Entonces, con eso ya tenía un poco el terreno de juego y tenía las fichas, me dieron el ok en la editorial a la propuesta del planteamiento de la novela, y con eso ya me puse a escribir y fue como fue surgiendo la novela, que para mí el reto era un poco lo que tú has comentado, tener todos los ingredientes en el grado justo. O sea, porque aquí no se trataba de meter un rollo, por mucho que me apasione, de una historia real del telescopio del Retiro, de William Herschel, que fue el que lo construyó, y todo lo que sucedió cuando se trajo a España y todo lo que sucedió. Pues claro, el problema cuando a uno le apasiona una historia es que puedes acabar pegándole un ladrillo a la gente, que le cuentas con todo lujo de detalles todo. Y entonces para mí el gran reto fue encontrar el equilibrio entre la investigación, la intriga, el meter las dosis adecuadas de historia para que todo funcionara lo mejor posible, todos los ingredientes juntos. Pero bueno, esa fue la génesis del cuaderno nocturno, y también puedo decir que en cuanto me puse con ello, creo que es de mis libros, es el que mejor me lo he pasado escribiéndolo, precisamente. Se nota, se nota. Bueno, seguimos y luego, si hay tiempo, damos otra vuelta. Estefanía,
Estefanía, yo estoy ahora mismo, no estoy en Madrid, estoy en un pueblo de Cáceres. Bueno, ya habrás visto por ahí mis fotos. Es que envidia, o sea, sí, sí, o sea, Bueno, pero ya me madre voy este mía, fin de, o sea que vaya por Estefanía Dios. está en un pueblo de Toledo. Estamos Ajá. aquí cada una en un sitio. Hola, Estefanía. A mí me ha resultado muy curioso porque, bueno, como dice Pepa, cuando empiezas a leer una novela y te encuentras cosas que te llevan a meterte en la Wikipedia o a buscar en internet, onda, y esto, pues qué curioso, total, que estuve indagando sobre el telescopio y me resultó súper curioso. Entonces, bueno, ya nos has contado un montón de cosas, pero ¿ha habido algún pasaje del libro que te haya costado trabajo de decir, "Puf, esto como que no me cuadra, esto como que no me gusta"? Sí, de hecho hay la novela empezó de una manera y tengo como 50 o 60 páginas escritas que me di cuenta que no me llevaban a ningún lado. O sea, la novela empezaba de otra manera distinta, pero no fue hasta que llevaba 60 páginas, vamos, de borrador escritas, que no me di cuenta de que me estaba llevando a un callejón sin salida. Entonces tuve que volver hacia atrás. O sea, esas páginas están escritas y no sé si alguna vez podrán tener interés. Pero eso me pasó, por ejemplo, al comenzar la escritura. Y luego, eh, a lo que dediqué más tiempo era a entender a Estrella, sobre todo. Es decir, una científica, ¿por qué se mete en un berenjenal así? Porque aunque las novelas los thrillers siempre tienen un punto de que la gente se mete en cosas en las que las personas normales no se meten, ¿no? O sea, siempre... Pero yo tenía que entender, bueno, vamos a ver, ¿por qué Estrella se va a meter a investigar esto? O sea, si ella es una científica, se considera que ha pasado algo, porque no simplemente acude a la policía, lo dice y tal, a lo mejor lo que haríamos la gran mayoría de nosotros. Entonces, yo pasé mucho tiempo y en la que y aparte de ese arranque que vi que no me llevaba a ningún sitio, en el que fui muy despacio, pero fui muy despacio porque yo tenía que entender por qué Estrella hacía las cosas que hacía, por qué se metía en esto, porque si no me lo creo yo, difícilmente puedo hacer que quien lo lea se lo crea. Es que a mí me parece básico. Entonces, eso fue lo que más me costó a la hora de arrancar. Y luego algún momento así de la novela que me costara de manera especial, la verdad es que no. Porque además yo lo que me sucede cuando escribo es que sé el planteamiento y sé hacia dónde quiero ir, pero no os creáis que ya sé que hay escritores cuando ya se ponen a escribir tienen 83 cuadernos en el que ya está planificado cada cosa que va a suceder. Algunos Yo no, Miguel Ángel, no, algunos no, yo no. Yo, por ejemplo, no. Por eso lo iba a decir. no. Yo voy descubriendo muchas cosas a la hora de escribir. Y a mí es una de las cosas que más me alucinan, la verdad, porque te das cuenta hasta qué punto todo ese mundo está dentro de ti y hay como que, pero tú tienes que ir descubriéndolo mientras lo vas escribiendo. Pero no fue una novela más allá de estas dos cosas que comenté, del arranque y de entender a Estrella, que es incluso si queréis algo incluso previo de ponerte a escribir. Luego la escritura en sí no fue, ya cuando ya encontré el camino, no fue difícil. Bueno, hay momentos que te cuesta más escribir que otros, o sea, escribir tiene un componente
de trabajo, pero no hubo un momento que dijera, esto esto me está costando muchísimo. Había como una lógica en cómo se iba desarrollando todo. Y luego, por ejemplo, yo he disfrutado mucho con los diálogos, lo confieso, que escribir los diálogos, es la cosa que más me ha divertido del libro. Pues mucho éxito. Muchas gracias. Seguimos. Tere. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bien, aquí a pasar un ratito contigo. Em, yo te voy a confesar que lo cogí con un poco de mieditis. Y de hecho Ya. lo puse en la reseña porque yo no me gusta mucho la astrofísica ni todo eso. Entonces decía, bueno, a ver qué me voy a encontrar. Pero me ha sorprendido para bien. Y además, lo que decía antes Pepa, que me ha hecho descubrir lo del telescopio, que no lo conozco. Yo creo que yo le pregunté a mi hija, que además va mucho por el retiro, y no tenía ni idea. Y la figura de Herschel me ha parecido fantástica ahí, que toda la parafernalia de cómo trajeron el telescopio y todo eso, he alucinado, pero al final te enganchas al libro y bueno, yo creo que si me duró 2 días y poco más, fue eso, no me duró más. Hay muchas frases que yo he seleccionado, pero hay una que yo no sé si para mí es la percepción que yo he sentido al leer la novela, que dices que aparte, que me ha encantado, que es, el camino hacia lo que buscas empieza escondido en el interior. Ujú. Y por ahí va mi pregunta. ¿Nace esta historia para intentar que nos comprendamos a nosotros mismos y lo que llevamos en ese interior y que busquemos nuestra identidad y la felicidad? ¿O es solo la percepción mía que he sentido al leer tu libro? Pues esa es una muy buena pregunta. Bueno, muchas gracias por lo que comentas. Em, Antes de nada, de lo que tú decías, yo era consciente de que había un riesgo. O sea, yo no, yo buscaba el público lo más amplio posible con este libro. Entonces, no es un libro de divulgación científica, o no pretende serlo, un libro de divulgación científica, aunque lo tenga, aunque es casi más es una, yo creo que lo que cuento no es tanto de ciencia, aunque está relacionado con la ciencia, como como con un hecho histórico y en el que también nos hablan de personas que hacían, que hacían cosas, que tenían sueños, de cómo intentaban, descubrían, o sea, un poco esa figura de tanto de Herschel como un poco de la propia estrella. Y eso ya va enlazando más con tu pregunta. Una de las cosas que yo buscaba era precisamente para gente que no sea lectora de ciencia o que no tenga tampoco un especial interés así a priori en el tema, era mostrar la humanidad que tienen la gente que hace ciencia. Es decir, Estrella no es nadie exactamente que yo conozca, pero tiene muchas cosas y muchos detalles de muchas personas que yo conozco que se dedican a la ciencia y más especialmente también de mujeres que se dedican a la ciencia, que sigue siendo un campo muy todavía con muchas rémoras machistas, le sigue siendo mucho más complicado abrirse camino. Entonces yo buscaba que la protagonista fuese una científica, pero que fuese una científica que la gente pudiera ver, o sea, que le pasan, tiene los mismos problemas y los mismos agobios inseguridades que podemos tener cualquiera de nosotros, aunque luego pues ella se dedica a los exoplanetas, que suena como una cosa muy wow de los Sí, suena muy planetas rimbombante. alrededor de otras estrellas, pero luego ella tiene
un jefe que le hace la vida imposible, cree que está estancada en su trabajo, tuvo una relación que no funcionó, o sea, exactamente igual que cualquier hijo de vecino se dedique a los exoplanetas o se dedique a lo que sea, vamos, que entonces eh, sí que la novela tiene un poco ese juego es cierto de que hay Estrella tiene un camino de descubrimiento también de sí misma, es decir, yo creo a lo largo de la novela. Que de tanto mirar, además es una de las cosas que, por ejemplo, Satrústegui le dice varias veces a lo largo de la novela, que él no entiende eso de estar tanto tiempo mirando hacia el cielo, pues bueno, que está muy, que vale, pero que vamos, que tampoco, ¿no? Como que las cosas que están más pegadas a la tierra son también las que más importan. Entonces, sí que hay un poco de juego con eso también, de descubrimiento interior, porque más que descubrimiento, de redescubrimiento, porque Estrella fue cuando era joven, era una científica muy prometedora, eh, que todo el mundo pensaba que estaba llamada a grandes cosas y luego sigue siendo joven, pero ya no tan joven y descubre que está estancada, que todas esas ese impulso, ¿no? que tenía que la llevaba a descubrir cosas, pues que está apagado. Entonces, en cierta forma, más que un descubrimiento interior, yo creo que en el caso de Estrella tiene algo de redescubrimiento interior, de volver a encontrarse con esa estrella que ella era. Y eso es precisamente cuando decía antes que yo necesitaba entender por qué Estrella se metía en este lío, eh, me di cuenta de que era donde volví a encontrar la pasión por el descubrir, el investigar y el resolver enigmas que le había abandonado. Entonces, sí, yo creo que en cierta forma hay algo de esa mirada, de esa frase que tú dices, que evidentemente cumple un papel en la novela, pero también tiene ese no me había parado a pensarlo así como lo planteas, pero eso es lo que tiene cuando hablas con las lectoras. O sea, que es alucinante las cosas que os llaman la atención, porque eso a su vez a mí me hace volver a darme cuenta de que eso no está ahí por cualquier cosa. por Y casualidad. aquí lo tengo muy. Sí, tiene algo de viaje interior. Una cosa que, por si acaso no vuelve a ser, que sí me gustaría comentar es que una cosa que siempre cuento, que está mencionada en el libro, en el caso de Herschel, Herschel fue músico antes de astrónomo y de hecho construía sus propios instrumentos y componía y actuaba en Bath. Pues ante todos los que hayáis leído a Jane Austen sabéis que Bath era el sitio donde veraneaban Jane Austen, su familia, donde iba todo ese mundo que ella retrataba. Y de hecho hay muchas novelas de Jane Austen que aparece Bath y están en conciertos y ahí se encuentran en conciertos de cámara, de tal. Yo siempre pienso que a William Herschel seguro que Jane Austen fue a verle más de una vez, o sea, todo, junto con su familia, a verles tocar. Así que es una cosa que ya no me cabía mencionarlo en la novela, pero es una cosa que a mí me fascina mucho esa imagen. Una cosita, ¿el nombre de Estrella Noval tiene alguna, está puesto a posta o porque, claro, dices astrofísica, estrella, noval, que se te va todo un poco... Sí, sí, me hacía gracia ese juego, precisamente de que se llamara Estrella, como un juego y era una de las cosas que tenía presentes que incluso le hicieran bromas con eso, ¿no? Que fuese como también una cosa recurrente que se llamara Estrella. Pero sí, ¿no? Como los chistes que nos hacían gracia de niños. ¿Cuál es el colmo de una astrónoma? Pues llamarse Estrella. Podría ser un chiste Por ¿no? eso es que me recordaba un poquito eso. Infantil. Sí, está puesto adrede porque me hacía mucha gracia.
Muchísimas gracias por hacérmelo pasar también. Dejo a mis No, compis porque si no yo te seguiría preguntando. Si luego tenemos tiempito, te hago una pregunta nueva y de verdad, gracias y mucho éxito. Y seguro que nos seguiremos viendo. Y yo voy a dejar que pregunten por un personaje que ya ha dicho antes Pepa, que me encanta y que me gustaría volver a encontrar. vale, vale. Creo que sabes por dónde voy. Sí, 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 me hago una idea. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Que estaba silenciada y no me había dado cuenta. Que vamos, antes de seguir, vamos a hacer Ah, una captura de pantalla, bueno, que es una fotografía de grupo, o sea que, vale, a ver, ya está. muy bien. Seguimos. Meme. Meme es María Margarita, por eso se llama Meme. Muy bien. Hola, encantada. Esta venezolana. Ah, Ujú, pues encantado, Meme. gracias. Mira, Miguel Ángel, yo quería, bueno, eh, reafirmar lo que han dicho mis compañeras, porque, bueno, yo no conocía nada de William Herschel y saber que descubrió Urano, o sea, me dejó así como... Y saber que Urano en algún momento se llamó Jorge, o sea, un planeta que no tuvo nombre mitológico, no, sino que le pusieron el nombre del rey en ese momento, ¿no? Ujú, Pero también el, eso, el descubrir cosas dentro de cosas que están cercanas a ti, ¿no? A tu contexto, a la ciudad que vives. Yo estuve un año yendo al Huerto del Retiro, que está al lado del observatorio. ujú, Y, sí. y sabía del observatorio, pero no sabía del telescopio ni nada de eso, así que ahora tengo esa tarea de volver a ir por esos predios. Pero a mí me causa más curiosidad el personaje de Tobías. Ujú, Tú describes a Tobías y yo, bueno, no sé si es que, bueno, estoy ahí lanzando mi DNI, la fecha de nacimiento, porque yo me imaginaba Columbo. O sea, ujú. ese tipo de detective Y que es como totalmente. tan particular, ¿no? Entonces, bueno, quería saber de dónde salió esa idea de ese personaje de Tobías. Sí, vamos, lo de Colombo, vamos, no es ningún Nos hemos secreto. Es criado decir, con él. Nos hemos criado claro, con y yo de hecho hago un guiño, no lo digo expresamente, pero la gabardina, el que él. viste así, y esa cosa que hacía tan maravillosamente siempre Colombo, Peter Falk, ¿no? El actor, que era que parecía que él no se enteraba de nada, que era tonto y todo el mundo, nadie lo tomaba en serio, hasta que cuando se estaba yendo, ¿no? El momento genial era siempre cuando se estaba yendo, se me decía, por cierto, y hacía la pregunta que le daba la vuelta a todo lo que había pasado, que parecía que no se estaba enterando de nada y tal. Evidentemente hay una inspiración, o sea, en Colombo, y además no es nada oculta, así que no, no es nada extraño que lo visualices así. Además, de hecho, me encanta, porque era lo que tenía yo en mente. Y es un personaje que es muy curioso porque aunque no apareció en un primer momento a la hora de plantearme la novela, yo creo que ese es un personaje muy importante precisamente por el contraste que le ofrece que ofrece con Estrella. Es un personaje pues que sabe más cosas, ¿no? De la vida, tiene como ese cinismo que comentaba, pero tiene ¿no? Pero es noble también a su modo, sin ser de grandes así frases ni de grandes cosas. Y fue también una de las cosas que a la hora de plantearme cómo sería la relación entre Estrella
y Satruster y Tobías, porque evidentemente aquí no es un tema de tensión sexual, no es una cosa de atracción que pueda haber, pero tampoco quería que fuese una relación en la que, pues, de un paternalismo mal entendido, ¿no? De que Tobías frente a Estrella, pues, le dijese lo que tenía que hacer, ¿no? Como que siempre, o sea, que no fuese tampoco un personaje protector. Entonces, para mí fue era muy importante construir esa relación entre los dos y que hubiera un poco también de descubrimiento, como nosotros también vamos descubriendo a Tobías a través de Estrella. Es decir, de cómo es también un personaje que tiene los pies en la tierra, que probablemente Estrella no tiene, pero que es un personaje que a ella la ayuda y la apoya, pero como con pequeños toques, ¿no? Como no le resuelve las cosas, él no le dice lo que tiene que hacer, pero es como pues todos hemos tenido, yo creo, muchas veces alguien en nuestra vida, alguien que hemos conocido, que es esa persona que no te resuelve los problemas, pero que te ayuda un poco a plantearte las cosas y te ayuda a que tú mismo descubras un poco cómo resolverlos o cómo enfrentar una situación. Entonces, Tobías es un personaje que yo fui descubriendo y creo que eh, me llama mucho la atención que es para bien, que es un personaje que le gusta mucho a la gente, porque yo tenía el miedo de que precisamente por ser un guiño a este tipo de detectives que todos conocemos, pues que se convirtiera en un cliché, ¿no? Bueno, vamos, pues, o sea, como en un personaje que no tuviera atractivo, que no tuviera tirón, precisamente porque responde a un arquetipo que todos conocemos. Pero creo que eso no ha pasado porque es que, vamos, a mí en más de un encuentro que he tenido, hay gente que quiere ya un spin-off directamente de Tobías, o sea, directamente para él solo. O sea que yo creo que es un personaje fundamental. Y como comentaba antes, yo los momentos de los diálogos entre ellos son momentos en los que yo me divertí especialmente, o sea, poniéndome en las respuestas, en las cosas que se van diciendo. Gracias, Miguel. A ti, Rocío, Hola, estoy por aquí. hola, Hola, Miguel. Encantada. Bueno, yo tengo varias, igualmente. varias preguntas. Tengo una curiosidad porque no sé si es que yo me como mucho la cabeza o realmente es lo que tú querías generar en ese capítulo, ¿no? A mí me ha sorprendido, bueno, igual que mis compañeras, ¿no? Yo soy no tengo ni idea de física, y mucho menos de astrofísica, pero sí que es verdad que me ha resultado muy curioso conocer todo el tema del telescopio y de esta astrofísica a través de todos los pensamientos, sobre todo los pensamientos, ¿no? De todas las cosas que recuerda a ella con su historia con Álvaro, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención, hay un capítulo en el que están Estrella y Alicia, no voy a hacer spoiler, ¿eh? Están Estrella y Alicia en un momento dado, ella le está contando lo que ocurre y ella le dice, en realidad, y sigue y al final se van con los Legos y tal. Ahí generas una expectativa que le da muchas vueltas. Digo, no sé si soy yo, que le doy demasiadas vueltas a las novelas, a los thrillers, o realmente tú estabas jugando ahí un poco con el lector, ¿no? Porque de hecho dice en realidad, punto suspensivo, y después pasa algo que se queda un poco también en el aire, ¿no? ¿Querías generar esa Ujú. expectativa en el lector? ¿O soy yo que le doy demasiadas vueltas? A ver, es que esa relación entre Alicia y Estrella era también una de las cosas que eran claves en el libro. Entonces, eh, respecto a eso, a esa parte que comentas, yo sí,
yo sí juego un poco, es decir, con la relación entre ellas, precisamente, es decir, para que el lector pues vaya teniendo un poco que no que cambie de opinión, incluso que no tenga o que no tenga claro dónde situarla. Entonces es una cosa con la que yo jugué, sí, 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 sí. Y después también hay cosas que me han parecido interesantes porque yo creo que mantiene al lector pendiente de la historia, ¿no? Que es cuando hay veces que pasan cosas, ¿no? Y dices, 2 semanas, ¿no? Pasan 2 semanas y empiezan a pensar, ostras, ¿qué pasó? Le dijo que sí a la oferta de trabajo, le dijo que no. Entonces mantienes al lector no solamente con la intriga de qué pasa con el cadáver, con Álvaro, con las pistas y con los secretos, sino también con lo más cotidiano, ¿no? De esa decisión, por ejemplo, que ella tiene que tomar o no con respecto al trabajo, ¿no? Entiendo que eso es Mm. un recurso, ¿no? Literario. Sí, 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 sí. Para mí una de las cosas claves a la hora de escribir, y luego ya si lo consigo o no, eso evidentemente ya lo decís vosotras, yo te digo el planteamiento. Para mí siempre me parece muy clave el manejo del tiempo, precisamente. No puedes, o sea, elegir eh, qué cuentas dentro de la cronología, digamos, de cómo van sucediendo las cosas, en qué momento, digamos, como que se ralentiza el tiempo, ¿no? En el sentido de que cuentas cosas que pasan en un pequeño periodo de tiempo y luego pues pasa a lo mejor, como tú dices, unos días o incluso unas semanas no sucede nada. Pero yo dentro de que, vuelvo a lo que decíamos antes, dentro de que es un libro, o sea, es una novela y tiene que entretener, o sea, tiene que ofrecer el interés de que sucedan las cosas. Yo me interesaba en que en la medida de lo posible y sin que fuese pesado para quien lo leyera, que hubiese una presencia de la cotidianeidad, o sea, de las cosas precisamente que, a ver, si nos ponemos a intentar recordar qué hicimos hace, yo qué sé, 6 días, pues salvo que hiciéramos algo especial, cuando tú estás en una rutina, pues con el paso del tiempo se te va olvidando exactamente las cosas que has hecho. Entonces, yo tenía mucho interés en que hubiese una sensación de cotidianeidad, o sea, de que a la vez que Estrella pues estaba metiéndose en este berenjenal, haciendo estas investigaciones, averiguando, también tenía un trabajo, tenía que ir a trabajar, tenía, aunque fuese un desastre, tenía también la oferta sobre la mesa que le hace Alicia, efectivamente. Y claro, como Estrella está metida en esta incapacidad en el fondo de tomar decisiones, pues más bien prefiere dejar que, ¿no? Que se vayan arreglando las cosas, que es una cosa que yo creo que hacemos todos alguna vez, que hay veces cuando lo ves muy buf, a ver si pasa el tiempo y desaparece por sí solo el tema, que es un poco lo que hace ella con Alicia. Entonces, ahí hacía falta que pasaran unos días, pero me gusta más que esté implícito, más que ir diciéndolo de manera concreta. Pero sí es una cosa con la que yo busco jugar con el tiempo. Y una duda que lo mismo, algo muy obvio, pero ¿la Secretaría del Estado de la Ciencia, eso existe? Sí, hay una Secretaría de No Estado tenía de ni idea, vamos. Ciencia. Sí, 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 sí. Sí, sí, hay de hecho la ministra, hay una ministra de Ciencia que es Diana Moraz, hombre, y yo me permito algunos guiños que esos sí son para la gente que conoce más el mundo de la ciencia, que les ha hecho mucha gracia. Hay un momento dado que digo dice Alicia que la ministra está más preocupada de ir a las elecciones en su tierra, no entro en detalles, y hago algunas pullas de la política científica de este país, con el CSIC, con todo y tal, que eso ya la gente
ciencia, pues lo capta y ven la puya. Que lo importante es que eso esté ahí para que quien lo conozca lo vea y quien no lo conozca no le suponga ningún problema. Pero sí que hay una Secretaría de Estado. Ten en cuenta que es ministra de Ciencia y Universidades y no sé si tiene algo más. Entonces luego hay secretarías de Estado de cada uno de los departamentos. Y de hecho, si no me equivoco, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero creo que es una mujer, la secretaria de Estado de Ciencia, pero no se llama Alicia, ¿eh? Vale. Eso Vale, vale. ni me Pues, consta que sea como Alicia también. hombre, yo de las pullas hay una que me gusta, porque la conversación entre Lief y Samuel, Mm, que esa otra, ya me callo, que estoy hablando un montón. Eso me costó, pero cuando incluyes esos personajes, de repente, digo yo, hostia, ¿estos quiénes son? Te prometo que tuve que volver atrás, digo, ya me he perdido, ya me he saltado a un capítulo y después digo, ah, no, vale, ya le vi el hilo, ¿no? Pero sí que es verdad que en la conversación de ellos sí que ahí metes un par de pullas que me pareció interesante, ¿no? Como cuando le dice ella, preferirías que... Estaban hablando, pues eso, de políticos, ¿no? Y le dice, ¿preferirías que tuviéramos que tratar con alguien con criterio? Y ahí pensé yo, ostras, mm. verdad, claro. Si tuvieran criterio, pues no podríamos manejarlo. Sí, me hace gracia además, o sea, que les menciones a ellos porque también a la hora de presentarles, porque de repente es como una ruptura, ¿no? Cambias el Claro, escenario, de repente nos vamos a Bruselas y además pasa a ser como una cosa más, eh, pero para mí era un reto introducirlos, pero yo tenía claro desde el principio que digamos que los antagonistas, no sé si malos es la palabra, son malos, pero me gusta más pensar que son como antagonistas, que están en otro ámbito, que están en otro, se otro mueven nivel, ¿no? en otro nivel, porque lo que me gustaba era precisamente, bueno, cómo acababan también confluyendo con lo que busca Alicia, perdón, lo que busca Estrella y además que lo busca de una, en otros niveles totalmente distintos. Pero a mí me gustaba también porque me planteaba el juego sin entrar en mayores detalles, que hay algo de espejo también, porque el personaje de Lieve, precisamente que tú comentas, pues al final tiene cosas que en realidad son muy parecidas a las de Estrella, que cambian de magnitud, pero sí que ella también tiene un jefe que en el fondo pues no la tiene en el valor Que la que ella desprecia, ¿no? merece y tanto. A mí me gustaba mucho también plantear esos juegos de espejo entre los personajes o incluso entre los momentos históricos, porque también lo que le pasa, hay como también hay un paralelismo entre Estrella y Castuera, por ejemplo, todo lo que cuento del personaje histórico que también era, ¿no? Y también eran científicos y también estaban pues hablando mal y pronto puteados y tal, y que no se les reconocía y tal. Entonces hay como intento, o sea, poner como una serie de juegos de espejo entre los Diferentes personajes. personajes. Mm. Todo, insisto, yo intento y lo pongo. O sea, yo no doy por supuesto que funcione, que eso ya no lo puedo decir yo. Pues muchísimas gracias por responderme a todo, gracias. Nada, a ti. A ver, Ampi no puede hablar porque está afónica, pero me ha mandado, está por ahí Amparo, que pone Amparo Muñoz, me ha trasladado la pregunta y me ha dicho que te pregunte cómo se te ocurrió la idea de los mensajes ocultos en la partitura. Ay, yo es que era una de las cosas que yo tenía claro que tenía que hacer algo así. Aquí puedo incluso dar la inspiración, no porque sea igual, pero eh, la tabla de Flandes de Pérez Reverte, si las que lo hayáis leído, es un libro que también tengo que decir que me lo volví a leer, porque yo me lo leí pues, cuando salió, o sea, pues, ¿qué será? Del 90 y pocos o por ahí. Y no había vuelto a él, pero si la habéis leído, yo me había quedado muy fascinado que ahí en ese caso lo que había era un enigma con una partida de ajedrez pintada en un cuadro
y que había que reconstruir hacia atrás la partida y ahí iban apareciendo las claves que tenían que ver pues con los asesinatos que estaba viendo y tal. Y entonces yo digo, yo quiero un juego así, o sea, un enigma que venga desde la historia y que venga de Porque alguna todo manera. empieza ahí. El mensaje Sí, secreto todo empieza. exacto. Y, y tenía claro eso. Y entonces a la hora de pensar qué podría tener relación con Herschel, pues el hecho de que fuera compositor y de que fuera músico, me pareció que era lo que pedía, porque yo hace un tiempo estuve en una charla precisamente, me gustaría deciros de quién, pero es que no me acuerdo, pero fue en el Festival Celsius en Avilés, de una charla que me llamó la atención precisamente de mensajes ocultos en partituras, que lo que yo cuento en el libro de que hay casos efectivamente en los que se introducían mensajes ocultos jugando con las notas, es cierto. Lo que cuento también de que Bach utiliza cuatro notas que son su nombre en Mm. muchas de sus composiciones como un guiño. Eso es verdad. Y por ejemplo, lo que mencionó de Shostakovich, que también metía su nombre en alguna. Entonces me pareció algo muy. Digo, ya está, ya tengo donde meter el enigma. Y además me gustaba que fuese algo distinto a lo que uno podría pensar ¿no? de un astrónomo, ¿no? Que nos iríamos a algo, no sé. Hubo un momento dado que pensé, ¿qué hago? ¿Pongo una carta celeste o algo así con estrellas? Y yo, pues era músico y eso es algo que yo creo que es muy, no sé, a mí me hace mucha gracia y tenía que haber un enigma escondido de alguna manera con un guiño así que así fue como surgió la partitura. Es que yo en mi casa estoy rodeada de partituras porque mi hijo es músico, o sea que... Bueno, bueno. Y es O verdad que sea, cuando miras una partitura sin sí, de saber, acuerdo, eso estoy es de todo un acuerdo. mundo. Es todo un mundo. No le he preguntado que si él ha encontrado algún mensaje secreto, pero se lo preguntaré, te lo juro. Sí, Porque, y me gustaba porque también para que fuera algo de lo que Estrella no tuviese ni idea, o sea, claro, de que precisamente ella no tuviera, o sea, que ni sabe si una partitura es horizontal o vertical. Es que a mí me hacía mucha gracia porque yo cuando descubrí que hay partituras horizontales, o sea, yo también aluciné en su momento, entonces ya, me hacía mucha gracia esos totalmente. guiños. Bueno, seguimos. Maite. Maite la Bueno, conoce y vino conmigo el día de la presentación. Sí, por sí, eso sí. yo ya muchas de las cosas que estás contando, pues ya me las sé de Sí, cuando sí. estuvimos en la presentación. No, Mm. a ver, a mí me ha gustado la novela, creo que mantienes un rigor científico, además eres divulgador, con lo cual eres súper riguroso y lo has mezclado muy bien con ese toque de misterio que lleva todo lo que es el componente del thriller. Dices que te has basado, tienes muchas amigas astrofísicas y demás, pero y que escribes sin tener nada, pero yo creo que el personaje de Estrella lo has tenido que dibujar de alguna manera previo a montar todo esto, porque si no, no te sale de esa forma. Quiero decirte, la investigación, lo que tienes que hacer, que vas a hablar del telescopio y tal, pero a Estrella la has tenido que dibujar previamente, ¿no? Sí, sí, Estrella era el personaje central, es decir, además que desde Pero, el primer momento, o sea, para que me dieran luz verde en la editorial, como os dije, tuve que presentar una sinopsis y luego ya más adelante presentarle las 100 páginas. Pero sobre todo para dar luz verde, entonces era el misterio en torno a qué iba a girar, quién iba a investigar, que era Estrella, y por eso también lo que comenté precisamente de luego ya incluso cuando ya estaban
ya estaba aprobado y contratado. Venga, escribe, ahora ponte a escribir. Ahí era donde tenía precisamente tuve que trabajármelo mucho porque tuve que entenderla. O sea, que es el personaje que tiene. O sea, sí tenía, claro, el perfil, o sea, quién era, etcétera. Y luego, a partir de ella, fueron apareciendo los demás, incluso del lado de los malos, digamos, porque en una primera versión el malo era un magnate, sin entrar en más detalles, pero Lieve, por ejemplo, no existía. Mm. Cuando yo empecé a plantearme la novela, hasta que me di cuenta que era mucho más interesante trabajar con el personaje de Lieve. Y entonces es verdad que todos los demás sí que van surgiendo un poco a partir del tirón inicial, pero el de Estrella, sí, 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 se está construido con más detalle porque es el corazón de la Pero novela. basándote en alguna amiga tuya, quiero decirte, o sea, te has tenido que fijar en alguna amiga, vamos, Sí, fijo. sí, hay rasgos de varias científicas que conozco, y entre las que conozco hay una astrofísica que sí tiene cosas que a mí me sirvieron muy bien porque también fue, por ejemplo, ya desde joven fue muy prometedora y también estuvo fuera y tal. Luego ella siguió su carrera fue a más, o sea, no se atascó como Como estrella. pero es la que más me ha permitido, Dibujarla, ¿no? O confeccionar. exacto, y a qué se dedica, o sea, cómo hace una carrera una astrofísica, dónde trabaja, qué tipo de cosas hace y tal. Fue la que me permitió un poco más hacerlo, darle más relieve, o sea, hacerlo más realista. Pero luego hay algún rasgo así importante de Estrella que viene de algún otro lado, y luego hay cosas que son de mi cosecha, Claro, claro. obviamente. Mm. Muy bien. Yo es que tengo un físico en casa, Bueno, pero es, pues pero es un físico teórico. Bueno, en casa no, porque él está por otro sitio, pero es un físico teórico. pues esos son todavía más, o sea, ese es un mundo que Sí, verlo sí. desde fuera es complicado. Mm. Y cuando se pone a hablar, digo, no me dé ninguna clase, macho, porque esto pasa, porque tal, porque cual, los porqués no me los diga, no, no, no me interesa. Exactamente. No me interesa. Sí, Pues sí. muchas gracias. Nada, a ti. Asten, Hola Miguel, no sé cómo me veréis porque se me ha ido te y vemos, te perdón. vemos la cara, te vemos la cara. Sí, Bueno, yo pues te menos veo. mal. Pues yo os tengo a todos congelados, o sea que, No, no, pues en te fin, vemos. vale, me alegro. Lo primero pedir perdón porque he venido tarde y bueno, y no he tenido más remedio. Tranquila. En fin, que me ha encantado tu novela, yo me lo he pasado genial y la verdad es que luego escucharte y escuchar a mis compañeras y todo eso, pues todavía más. Muchas Eh, gracias. Yo he sacado en conclusión, bueno, todos los personajes importantes, desde luego, tienen conflictos, ¿vale? Entre vocación y supervivencia. ¿Fue algo buscado o lo viste después de releerlo y todo eso? Yo es que no soy incapaz de entender los personajes sin que tengan un conflicto, que tengan algo, porque yo creo que es que eso es la vida, o sea, todos tenemos cada uno es lo suyo y es con lo que te levantas cada día y un poco pues tienes que trepar con ello, como decimos en mi tierra, en Asturias. Em, y entonces yo es que no concibo personajes, es que yo cuando leo y hay libros en los que los personajes, sí, es que, vamos, todo lo hacen estupendamente y todo es como automático, todo
es de una planicie que no hay quien que no hay quien se A lo ver, crea. son plano total. Sí. Sí, entonces yo no lo soporto, o sea, prefiero fallar de pasarme de a lo mejor de añadir relieve a que un personaje sea plano, aunque la trama sea estupenda, pero y hay una cosa que sí que es verdad que yo me he dado cuenta con las novelas que he escrito, aunque no sean del mismo género, que en el caso de la primera era un, bueno, poco, algo más de que un adolescente. En las calculadoras de estrella es también una adolescente, una chica en este caso, y aquí Estrella, y lo que sí me he dado cuenta a posteriori es que todos mis personajes, digamos que la llamada a la acción les viene desde fuera, siempre. O sea, no son personajes echados para adelante en el sentido de que, venga, ven una cosa, venga, me voy a meter con esto. No, siempre son como un poco pasivos porque siempre tienden a tener algo, alguna inseguridad, algo que no les hace ir corriendo, ¿no? A meterse en el, en harina. Estrella, ella tiene sus momentos, ¿no? Que se dice, espérate, ¿dónde te estás metiendo? Que tú eres una científica respetada, ¿qué es esto de andar con partituras y con misterios y no sé qué? Y esto y tal. Entonces ella tiene sus propias inseguridades, aparte de su relación con Álvaro, precisamente, que, claro, esta forma en Pero cómo irrumpe otra vez Álvaro en su vida, de esta manera además tan tal. Entonces, sí es verdad que mis protagonistas, y eso no es algo que yo me siente y diga, voy a hacerlo así, es que me sale así siempre acaban claro, luego metiéndose, vamos, a tope en lo que se les plantee, pero no, siempre es como un poco lo desde fuera lo que les acaba llevando a reaccionar, no es algo que salga de ellos. Y eso no es algo consciente, pero es que me de- salen a mí, es que no me salen. no, pero los Dime, has dime. hecho muy bien, porque de hecho hasta Álvaro, después de muerto, tiene muchísimo peso. Mm, sí. Sí, sí, es que todos los personajes tienen que tener sentido, o sea, aunque aparezcan en muy poco, en muy poco tiempo, o sea, tienen que, yo tengo que ver que tengan un relieve de por qué hacen las cosas, por qué. Y eso no quiere decir que tengas un desarrollo de por qué hacen las cosas, pero tú tienes que tenerlo claro. Y es que yo creo que llámalo conflicto, llámalo lastres, llámalo inseguridades, yo es que no conozco a nadie que no sea así, incluso la gente, yo por ejemplo, la gente que conozco más echada para adelante, cuando tú les conoces lo suficiente sabes que incluso esa gente muy echada para adelante, pues tiene lo suyo ahí detrás, que a lo mejor es lo que les hace ser tan echados para adelante. Entonces, sin que tampoco que dedique 10 páginas a hacer un análisis psicológico porque a mí me gusta que los personajes se muestren por lo que hacen y por lo que dicen en general. Me gustan mucho los diálogos por eso, porque creo que es de las cosas más difíciles de escribir, pero que también son las que van descubriendo cómo son los personajes. Entonces, sí, todos lo tienen, pero es marca de la casa y que mis protagonistas sean especialmente, no sé si parados, tanto como parados es la palabra, pero siempre hay algo como externo que les acaba empujando y como que les acaba metiendo un meneo y entonces cuando acaban como despertando. Y eso les pasa a mis tres protagonistas, siendo tres novelas que no tienen nada que ver la una con la otra. Cuando me di cuenta de eso, la verdad que me hizo mucha gracia. De todas las maneras, cuando muestras, por ejemplo, que pones los jefes mediocres, los recortes, las luchas,
¿realmente tú qué sentías? ¿Que estabas con ficción o que estabas rescatando el sistema? No, yo es que creo que, vamos, Total. estoy seguro que aquí, ahora que no nos oye nadie, vamos, todos hemos conocido a un Juan en la vida o Todos. Juana, me da igual, vamos, o sea, te hemos Ya tenido te digo. a alguien por encima que te tienes que tragar y que sabes que es mediocre o una mediocre y de hecho creo que lo comenté el día de la presentación, para mí era muy clave cómo empezaba la novela y de hecho es una de las cosas también que me planteé. Y para mí cuando lo tuve claro, es que tiene que empezar con que le caiga una bronca a Estrella, además de estas broncas que no puedes hacer nada, que te la tienes que comer y que cuando sales del despacho de quien te ha echado la bronca, vamos, lo matarías. Eh, ¿Te pero a mí acuerdas de esa su escena, madre? Vamos. ¿el qué? ¿Te acuerdas de su madre? Sí, 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 sí. Y además, bueno, al leer la novela habréis visto que hay algo de espejo en cómo empieza y en cómo termina, precisamente con eso. Pero es que, digo, es que esto, o sea, va a situar a Estrella mejor que contando un montón de cosas. Digo, es que si es que esto va a dar más, o sea, yo quería que la gente sintiera la tensión de cuando te están echando una bronca y no puedes hacer nada, pero una bronca de una manera que se ceban y que no puedes hacer nada por salir de ahí más que aguantar el tirón. Entonces, sí, o sea, yo es que lo he conocido, pero es que vamos, si hay alguien que no haya Todos. conocido eso, pues enhorabuena, pero vamos. Yo creo que todos hemos pasado por ello. De todas las maneras, ¿qué te costó más escribir? ¿La acción y las conspiraciones o las cosas más cotidianas y más Pues emocionales? eh, en realidad lo que más me costaba, lo que supuso un mayor reto, fue ensamblarlo todo. O sea, de que estuvieran las conspiraciones, estuviera el relato histórico y estuviera lo cotidiano. Es decir, que todo estuviera en su, en su nivel. Porque, por ejemplo, hablando con mi editora cuando lo estábamos preparando, una cosa, claro, había la posibilidad. Hay flashbacks históricos, por ejemplo, o en la que a lo mejor la parte de Castuera y del telescopio, todo, pues vamos a introducir como flashback, como capítulos que suceden en el pasado, y llegó un momento que teníamos claro, no, todo tiene que transcurrir en el presente. Entonces eso hace que siempre tenía que encontrar la forma en cómo iba apareciendo esa información, precisamente, que o bien el periodista Antonio se lo cuenta, o bien él lo encuentra en un sitio, o lo lee, o tal. Y todo eso era el reto de que, claro, hay distintos niveles y todo tenía que estar enhebrado. Pero luego a la hora de escribirlo, Yo hay una cosa además Yo soy muy visual a la hora de imaginarme las cosas. O sea, yo estoy viendo a Estrella o cuando está hablando con Tobías o con quien sea, yo sé qué gesto está haciendo a cada momento, cómo se mueve, yo lo estoy viendo. Entonces, por ejemplo, lo cotidiano no me costaba porque me iba surgiendo precisamente a la hora de escribirlo. Y luego, lo que sí es verdad que me costó, no es costar la palabra, pero el mayor reto era cómo introducir la información justa tanto digamos, cuando aparece en Lieve, cuando aparece esta organización y o cuando cuento lo histórico, cómo dar la información suficiente para que no hubiese un desequilibrio entre todo lo que
estaba contando y aquello empezara a no encajar. Entonces, fue más bien el reto, fue cómo encajarlo todo más que las partes en sí mismas, porque yo es un libro que a pesar del trabajo y de las dudas y de todo esto, es un libro que yo he disfrutado escribiendo precisamente porque todos esos registros en los que me muevo son registros que a mí me gustan y a mí me gusta ver en una historia que estén combinados. Pero lo has conseguido. Se nota que has disfrutado la novela porque nosotras hemos disfrutado leyéndolas y eso yo creo que se nota muchísimo. Pues muchísimas De todo, gracias. Eso es lo que uno no gracias, sabe cuando gracias lo a está ti. escribiendo. Mm. Gracias a ti y nada, ya deseando empezar la siguiente, o sea que ya te puedes espabilar. Sí, 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 esperemos. Porque tú tardas mucho, pero vamos, vosotros los escritores soléis tardar un tiempecillo en escribirlas, pero Sí, pero nosotros no no te lo crees. leemos en 2 días. Sí, eso es verdad, pero esta tardé un año, en escribirla, o sea, de mayo a mayo, no te creas, a ver, es mucho, pero no es tanto para una novela. Mm. Teniendo en cuenta que yo como todo el mundo, como la inmensa mayoría de la gente que escribo, luego hago otras cosas que son con las que pago las facturas, claro, no es que uno esté dedicándose a Ya, escribir. Esperemos que llegue el momento en el que pague las ojalá. facturas escribiendo, pero entre tanto hay que escribir combinándolo con todo lo demás. De Pero todas las maneras, muchísimas gracias. Ha sido un placer leerte, de verdad. qué bien, muchas gracias. Dos cosas. A mí hay un personaje que me ha gustado mucho, que no hemos hablado de él, es Adela. Menos mal. Vale, dime, dime. Adela me Ah, gusta mucho ¿verdad? porque es la que le abre la puerta, vamos a decir, al observatorio y a todo, a Estrella. Sí, Tenía que haber una Adela en la historia. sí, sí, además me encanta que la menciones porque a la pobre es que no, Es nadie que la la relación que menciona. tienen tiene su claroscuro, pero ella ayuda mucho a Estrella. Me ha encantado el personaje, Adela, Sí, es la amiga que siempre está que ahí. siempre está ahí, aunque pases de ella, Sí. como hace Estrella, y además es la que de todas las broncas que le caen a Estrella en la novela, pues es la que le dice las cosas que son más Sí. verdad. O sea, cuando le dice, mira, tía, o sea, es que no hay quien te aguante. O sea, cuando te sientes así el centro del mundo. Entonces, para mí es un personaje muy importante, tiene retranca, ¿no? También, no como Tobías, es un personaje que se sabe mover, ¿no? En el mundo también de los cargos y todo esto, pero no al nivel de una política como Alicia, ¿no? Que Alicia ya es directamente el juego de la política, ¿no? Que te hace ir ascendiendo, pero que es más bien poco idealista. Entonces yo creo, Adela la veo un poco alguien un poco intermedio entre Estrella. O sea, sigue siendo científica, tiene responsabilidades también de gestión, y Pero también sabe moverse, eh, pero creo yo que creo que crea el equilibrio en Estrella, Alicia. yo creo que sí. Yo creo que es un personaje, además, que sí. Sí, sí, yo creo es un poco enlazando con lo que comentaba antes, Estrella se va definiendo por su relación con con el resto de los personajes, en realidad, que son un poco los que la acaban ayudando a encontrar su camino, yo creo, un poco. Que eso entronca un poco con lo que comentaba antes, precisamente, de cómo mis personajes no son tan de llevar la iniciativa, sino un poco de cómo les van también un Guiando. poco guiando los demás hasta que ellos toman, o sea, Estrella luego toma las riendas y ella hace, y de hecho incluso, vamos, digamos, si ella decide que tiene que continuar sola, continúa sola, o sea, no es alguien que está esperando
que le resuelvan las cosas. Pero a mí me gustaba sí, y me gustaba también porque me permitía también definir a Tobías. Por ejemplo, una escena que a mí me encanta es cuando van al observatorio, o sea, Claro. Tobías y Estrella, y ahí ven a Adela y como Adela ve a Tobías, este tío de dónde ha salido. ¿Este qué hace aquí? Eh, sí, pero y además que hay, por ejemplo, cosas de las que comento, por ejemplo, lo que hace Tobías, fueron todas ideas que me surgieron visitando el observatorio, de verdad. O sea, por resumir, hay un sismógrafo de verdad en el observatorio que reflejaba, que recogía las rondas que recoge las rondas del guardia nocturno. Ya. Entonces, eso nos lo dijeron en una visita No, a ver y si a nos, ver qué se las hace, ¿no? es que nos dijo el que nos hizo la visita, una vez descubrimos que no las hacía porque no Claro. aparecía en el sismógrafo. Claro, el sismógrafo puede detectar un terremoto en Marruecos o no sé dónde, detecta el tráfico que pasa por la calle por donde Atocha, o sea, por ahí al lado. Entonces, sí, pero bueno, volviendo a lo de Adela, es un personaje que yo le tengo mucho, mucho cariño, aunque claro, ese sí que es un personaje secundario, pero es un secundario importante. Bueno, pero un secundario principal. Sí. Y luego está, vamos a decir, el malo malísimo, Mm, ¿vale? ujú. Sí, pero que Tenía que también haber tiene, uno, tenía que haber uno. claro, claro, siempre tiene que haber uno, pero a mí también me gustaba que dentro de, igual que Tobías, ¿no? Responde a un arquetipo, pues Samuel es el sicario, Es bueno, el no que es un pone la sicario, es el zancadilla que para que no hace, llegue. Ya. es el que hace lo que le manden. Toda la gente poderosa tiene que tener a alguien que es el que les hace el trabajo sucio, pero incluso él, dentro de lo que cabe, pues también tiene su personalidad y tiene, que es un poco, también no me acuerdo quién lo comentaba, la conversación que había entre Lieve y Samuele y tal. O sea, todos me gusta que en la medida de lo posible, pues tengan un poco de relieve, o sea, que no sean simplemente, pues, ala, que hay un sicario y entonces es así y tal. O sea, tiene su momento. Por ejemplo, en la primera escena que aparece, la del avión, cuando aterriza en Madrid. Claro, eso es un reto muy bonito porque tú estás introduciendo a un personaje que no ha aparecido y de repente primero juegas con que el lector diga, uy, ¿y este quién es? ¿Quién tal? Pero tú tienes ya que dar las pinceladas ahí para situarle. Entonces me hizo gracia jugar con eso. Igual que me hacía gracia jugar, primero aparece Samuele, luego resulta que Samuele responde ante Lieve, pero es que Lieve también responde ante alguien. Entonces me gustaba mucho un poco esas muñecas rusas y al final las cosas acaban respondiendo ante alguien que ni sabemos dónde está ni nada, que eso es mucho también de la vida Habrán ellos. diaria. Sí. Y bueno, no puedo dejar de preguntarte por los Legos. Sí. Me ha encantado, te lo juro, porque es que yo tengo todavía en mi casa una caja llena de Legos. O sea que, ¿quién no tiene o no ha tenido Lego? Porque tú eres fan de los Legos. Pues No, mira, no soy no soy un gran fan de los Legos, aunque me hacen pero gracia. ahí tiene Entre su ot- simbología en la novela. sí. Eh, A ver, por un lado, si algo, y vosotras habéis leído muchas más novelas de este género que yo, pero normalmente Mira, también. los Lego, un Lego ahí. Ah, claro, si es que son una chulada.
Pero yo por edad, yo fui de los tentes. O sea, yo tenía tentes y además tenía luego lo de siempre, que primero haces el barco, hacías el Ya. barco, lo que fuera, y luego ya acababas metiendo en una caja, en una bolsa, todas las piezas, entonces ya empezabas a hacer lo que se te ocurría. Pero muchas veces, precisamente, los protagonistas de estas novelas suelen tener como algo que les define, como una costumbre, una manía, un algo, y yo vi muy claro que fue algo que surgió escribiendo, de hecho, entre las páginas que luego no formaron parte de la novela, en la primera versión que estaba escribiendo, la primera escena en la que aparece Estrella, yo me puse a escribir y la puse delante del escaparate de una tienda de Legos que hay en una boca calle de Qué Gran bueno. Vía. No sé si en la calle que es lateral de la Casa del Libro, no me acuerdo ahora mismo. Y eso os juro que me surgió sin pensarlo, digo, ¿y por qué está delante de una...? Y ahí Sí, fue donde me surgió qué bueno. precisamente toda la historia del Lego y además que tenía mucho sentido precisamente por cómo es ella. Por ejemplo, ese es un rasgo que no lo he tomado de nadie que yo conozca, ni astrofísica ni nada, pero me parecía muy interesante porque era una forma también de contar cosas muy importantes de Estrella, pero de una manera muy visual, aunque estamos hablando de escritura. Pero para mí era muy importante porque nos dice mucho de ella, precisamente. No, a mí me ha gustado mucho. Bueno, y para terminar, a menos que haya alguien que tenga alguna pregunta, ¿hay alguien que tenga alguna? Bueno, pues la hago yo. ¿Qué hay de ti en la novela? Y no me digas que nada, porque yo siempre pregunto eso y las hay que me dicen que no. Y no me lo creo. Pues hay, no, sí que hay, Eso, pero si tú eres un me poco, yo creo, estrella pero también tengo cosas de de Tobías, ¿eh? Tobías, sí, Sí, por lo que se llama la investigación, todo eso, ¿no? sí, pero por ejemplo, los sitios a los que va Tobías, pues digo, el Mercado Maravillas, pues el bar este del Mercado Maravillas, es un bar que de hecho cuando le llevé el libro, tienen el libro puesto allí porque quedaron flipados de aparecer en Qué un libro, en buenos una están los novela. pinchos, mi Sí, madre. sí. Mm, Entonces, ahí esto ya tiene cosas mías, no es yo, o sea, ni ningún personaje es yo, pero no sé si a lo mejor precisamente lo que comentaba antes, que también tiene en común con mis personajes, como es otros personajes, el tema ese de las inseguridades, pues ahí sí que evidentemente hay cosas que se reflejan de mí. Hay cosas de Satrústegui en las que yo me reconozco, aunque Tobías es distinto a mí, pero es que el que diga que no hay algo de pues él hay o algunos que de me ella, dicen que no. Ya te digo, yo digo, mienten. es que, Siempre tiene pero que haber algo. Yo creo que en cuanto a sentimientos, en cuanto, como tú dices, a los sitios donde vas, yo creo que toda novela tiene algo del autor, todo. sí, a ver, esto es como un poco lo que hablábamos antes de los autores que lo tienen todo diseñado y ya se ponen a escribir, pero lo sacan todo porque ya está todo preparado. Entonces tampoco pretendo dar una verdad universal, pero yo reconozco que a mí me cuesta pensar cómo puedes escribir sin que se filtre nada de ti, porque es también una herramienta, lo cual no quiere decir que el personaje sea exactamente como tú, ni nada, no, porque tienes que crear personajes que son distintos y no todos los personajes serían iguales. Pero
yo es una forma también de plantearme cosas, yo mismo, o sea, de plantearme pues eh, cómo reaccionarías ante una cosa, cómo bebes también de las cosas que has conocido, aunque las transformas, no las pones tal cual. El ejemplo este que mencionábamos antes de las broncas, es decir, es que no es hacerte... A mí no me ha echado la bronca un director de un instituto científico, pero me ha echado la bronca una jefa en concreto, más que un jefe. Entonces, hay toda una serie de cosas que están ahí y Estrella tiene cosas de mí, aunque es distinta de mí. Tobías tiene cosas de mí y luego hay cositas que van salpicando la historia, que hay una parte que son de mí, sí, y supongo que son los rasgos distintivos que luego acaban apareciendo y por eso aparecen de manera inconsciente. Y yo no puedo dejar tampoco de preguntarte, ¿tú te has puesto para actuar como Tobías la gabardina? Hombre, nunca he resuelto un- Confiesa. no sé si Pero es que sería... hay veces que te tiene, yo sé que te metes tanto en la piel de un personaje que, yo qué sé, ahora mismo, como ha dicho Meme antes, me ha recordado a Colombo. A mí Mm. también me ha recordado a Colombo, pero yo digo, ¿se habrá puesto la gabardina para meterse más en el papel? No, pero hay algo de Tobías que sí que nunca he investigado un crimen ni un delito, o sea, nunca he hecho, pero soy muy Te tienes que hacer de amigo de todos los rastrear policías las de Madrid. cosas y de descubrir. Entonces, cuando me entero de algo, entonces me pregunto, ¿pero esto por qué es? Entonces, me gusta mucho tirar del hilo y ver. Entonces, no me he puesto la gabardina para investigar, pero sí que tengo mucha curiosidad y siempre me estoy preguntando las cosas. Entonces, que era un poco lo que comentaba antes, para mí un detective es un científico también, en cierta forma, y que no son tan distintos los científicos y los detectives a la hora de plantearse cuando tienen que investigar algo y resolver un enigma. Y a mí eso sí que me gusta. Por eso siempre tengo un montón de historias que voy acumulando ahí, de cosas. Me llama la atención la cosa más sorprendente y que se sale de lo que yo hago habitualmente, me puede llamar la atención. Y doy las gracias sinceramente a tener esa curiosidad porque es lo que hace en general también la vida más entretenida. Que no son- hay veces que las novelas nos crean curiosidad, investigamos, pero es que también según pasamos por ciertos sitios nos acordamos de los escritores y de las novelas. El otro día pasé yo con mi hijo iba, porque trabaja por allí, por donde el CSIC, en la calle Serrano. Ajá. Yo digo, mira, aquí está el instituto del que habla la novela, o sea que en Atocha no puedes dejar de mirar hacia Sí, el sí, balcón. además que se ve ahí arriba, Sí, 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 se ve. en el No hice una cerro. fotografía antes de venirme, no hice una fotografía, pero la voy a hacer porque es que me llamó la atención. Y yo digo, Mm, mira, es lo bueno, ¿no? Que lees una novela, te acuerdas de la trama, pero te acuerdas también de los lugares donde se desarrolla, sobre todo si los conoces, ¿no? Si los conoces, mm. entonces ha sido maravilloso, Sí, Miguel Ángel. Eh, muchísimas gracias. Yo me lo he pasado genial leyéndola, ya te digo, porque te ayuda a conocer cosas. Pero aparte de leerte, es que escucharte es una pasada. Me encanta. Bueno, Joder. sí, Mira, pero me pasa igual contigo como con oírte hablar con Andrés Pascual. ¿Conoces a Andrés Pascual? Que es sí,
es oírle a lo mejor no te gusta lo que escribe, lo último que escribe, que no es ya novela negra, pero es que escucharle es una pasada. Pues contigo me pasa igual. Yo digo, mira, Sí, yo es que empiezo y no, así he hecho todas pero las es que se cosas. nota, como decía antes Asen, se nota cuando un autor le gusta lo que ha escrito, ha disfrutado con lo que ha escrito. O sea que nosotros eso pues lo agradecemos de verdad. Muchas gracias. También os Claro, digo lo que os comentaba antes, sí. pero eso también plantea el reto de saber parar, o sea, porque si no estarías todo el tiempo contando cosas Bueno, yo y te tal, y seguiría preguntando, acabaría ¿eh? siendo, Te, se- pero te seguiría preguntando porque yo creo que se nota que me ha gustado la novela. sí, Se sí, nota sí. porque me ha gustado mucho todos los detalles, bueno, todo en general, no, no, aunque no te lo creas, llevamos más de hora y media hablando contigo, pero yo ni me he enterado. Wow. Vale, vale. Pero vamos, ha sido un placer leerte. Escuchad. Ay, Eh, perdona, Pepa. no, dime, No, di. te iba a decir, si pudieses, ya hablando de todos los personajes, sobre todo los principales, si los pudieses sentar en una mesa a Estrella, a Alicia, por ejemplo, a Satrastegui, a Atrústegui. Álvaro antes de morirse, digo, en una misma mesa, ¿tú qué crees que saldría? ¿Una real bronca, una Uf, conspiración o algo terrorífico? uy, no lo sé. Igual algo aburrido, ¿eh? Igual desde No, estas hombre, cosas no. Yo creo que no, que yo creo que tienen todas ahí su punto, ¿eh? sí, ¿A que sí? pero no os ha pasado nunca cuando juntáis a gente que os encanta, pero que son de ámbitos distintos y los juntas todos y es un desastre que no acaba ahí surgiendo la... Es Yo No lo estaría más por sé. una bronca, ¿eh? No, que va, que va. Una bronca de esas de Yo creo que no. Yo tengo tremendas. claro que Satrústegui no hablaría mucho y estaría con una sonrisita escuchando lo que dicen los demás y al final haría algún comentario de los suyos. Eso es lo que tengo claro. Qué bueno. Mm. Pues sí. Bueno, pues nada, pues ha sido un placer, Miguel Ángel. No, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias y vamos, eso os lo dirá todo el mundo que pasa por aquí, pero vamos, es un regalo poder oíros a la lectora porque claro, Es un regalo para escribir, nosotros hablar con no, los autores después de haber leído el libro, porque y, entiendes otras cosas. y para mí, o sea, es un tópico, pero es que como todos los tópicos, o como muchos tópicos, tienen mucho de verdad. Escribir es muy solitario. Entonces, yo cuando estaba ahí con Estrella, cuando estaba con Tobías, cuando estaba toda la historia, Álvaro, esto, lo otro y tal, está en tu cabeza y no sabes, pero esto le va a interesar a Sí. alguien, pues oye. Las preguntas que hacéis, además que son preguntas de habérselo leído y Sí, son tal, o muchos sea, encuentros. son un regalo para mí, o sea, que es mutuo y de verdad, y muchísimas gracias. Os lo agradezco un montón, de verdad. Ya sabes, el vídeo del encuentro se cuelga en YouTube y luego Ujú. ya compartiré el enlace y te lo mandaré por si quieres verlo. Genial, Pero muy vamos, bien. ojalá nos veamos pronto en otra novela tuya Eso, o en otra que haya sido tu partícipe, vamos. muy bien, sí, sí, De sí, todas sí, maneras, ojalá. cualquier cosa que necesites ya sabes dónde estamos. Genial, muchísimas gracias. Y lo Nada, mismo, os ha digo, sido un placer enorme. otro, Un beso grande y hasta pronto. Hasta un luego. beso. Adiós, hasta Yo luego. Chao. Chao.